Buenas tardes, somos Patrick Espinosa, Raquel Soto, Sofía Medrano y quien les habla Gloria Sáez, estudiantes de la carrera de Gastronomía. A continuación presentaremos el proyecto denominado Consumo de café en la población chilena, desarrollado para la asignatura de resolución de problemas de datos e información. Este proyecto surge del interés por comprender cómo las personas consumen café, cuáles son sus preparaciones preferidas y cuánto gastan y qué motivos influyen en su consumo. Para responder estas preguntas utilizamos una encuesta aplicada mediante Microsoft Form y posteriormente analizamos los datos en Excel utilizando tablas, gráficos y medidas estadísticas. Nuestro propósito no fue solamente describir respuestas, sino transformar los datos obtenidos en información útil para el área gastronómica. ¿Sí? El tema seleccionado fue el consumo de café en la población chilena. El estudio considera antecedentes como edad, género, frecuencia de consumo, preparación preferida, tendencia de cafetera, gasto semanal, número de tazas diarias, asistencia a cafeterías de especialidad y motivos de consumo. Nuestro objetivo general fue caracterizar los hábitos de consumo de café utilizando análisis descriptivo de datos. El público objetivo estuvo compuesto por personas entre 18 y 70 años que respondieron voluntariamente a la encuesta. La relación con gastronomía es directa. Conocer estos hábitos permite tomar decisiones sobre qué productos ofrecer, qué métodos de preparación priorizar, cómo segmentar clientes y qué tipo de experiencia de servicio diseñar. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar una oferta para consumidores que preparan café en casa que para personas que visitan cafeterías de especialidad. Para desarrollar el proyecto, distribuimos las actividades entre los integrantes del equipo. Las primeras tareas correspondieron a la definición del tema, formulación de preguntas y revisión del instrumento. Posteriormente, aplicamos la encuesta, descargamos la base de datos y distribuimos el trabajo de análisis. En lo personal, estuve a cargo principalmente del formulario. Patrick participó en la elaboración de la presentación, Raquel trabajó en tablas y gráficos, Sofía apoyó la formulación de conclusiones y transversalmente en revisión y validación. Aunque existieron responsables principales, las decisiones relevantes fueron revisadas por todo el equipo. La bitácora y el cronograma permitieron registrar tareas, avances, responsabilidades y correcciones, generando evidencia del trabajo colaborativo desarrollado durante este proyecto. Sí. La encuesta fue revisada antes de realizar el análisis final. En una primera etapa verificamos que las preguntas fueran comprensibles, que tuvieran relación con el objetivo y que las alternativas permitieran obtener información útil. Después de aplicar el instrumento, identificamos algunas dificultades, principalmente respuestas con errores de escritura, categorías repetidas y valores inválidos. Por ejemplo, encontramos distintas formas de escribir capuchino, veces y ocasiones. Estas respuestas fueron normalizadas para evitar que Excel las reconociera como categorías diferentes. También se revisaron los datos de edad y gasto. Cuando una respuesta no podía interpretarse como un valor válido, fue excluida exclusivamente del análisis de esa pregunta. Es importante señalar que la depuración no consiste en modificar las respuestas para obtener un resultado. Consiste en corregir formatos, consolidar equivalencias y separar datos que no cumplen las condiciones de análisis. Conservamos la base original y trabajamos sobre una versión depurada, manteniendo trazabilidad entre el dato inicial y el dato utilizado. Denominada Consumo de café, fue elaborada y aplicada mediante Microsoft Form. Este recurso permitió registrar las respuestas automáticamente y descargar la información en formato Excel. La base contiene 109 participantes y 10 preguntas seleccionadas para el análisis estadístico. En esta diapositiva se incorpora el enlace del formulario como evidencia del instrumento. Este enlace permite verificar las preguntas, alternativas y estructura utilizada. El archivo Excel descargado constituye la base original del proyecto. A partir de ella se elaboraron las tablas de frecuencia, porcentajes, gráficos y medidas estadísticas que presentaremos a continuación. La clasificación de variables fue necesaria porque no todas las preguntas se pueden responder de la misma manera. Las variables cualitativas representan cantidades numéricas. En nuestro estudio corresponde a edad, gasto semanal y número de tazas consumidas. Estas variables es posible calcular medidas
divididas como medida como media, mediana y moda. Las variables cualitativas describen categorías, por ejemplo, género, preferencias de café, tendencias de cafetera y motivo de consumo. En estos casos, la medida más pertinente es la moda porque identifica la categoría que aparece con mayor frecuencia. También utilizamos variables ordinales como la frecuencia de consumo porque sus categorías pueden organizarse según un orden de intensidad o recurrencia. Esta clasificación evitó aplicar cálculos que no fueran adecuados al tipo de información. La primera pregunta consultó la edad de los participantes. Inicialmente se registraron 109 respuestas, pero 3 datos fueron excluidos porque no correspondían a edades válidas. 11 respuestas sí y el valor 328, por lo que tanto el análisis se realizó con 106 respuestas válidas. La edad promedio fue de 31 años, la mediana fue de 30 años y la moda fue de 18 años. El 31% de los participantes se concentra entre 18 y 24 años, mientras que un 30,2% se encuentra entre 25 y 34 años. En conjunto, es entre 18 y 34 años. Esto significa que la muestra representa principalmente a adultos jóvenes. Por esta razón, las conclusiones del estudio deben interpretarse considerando que existe una participación menor de personas de mayor edad desde gastronomía. Este segmento puede presentar mayor interés por nuevas preparaciones, formatos rápidos, consumo fuera del hogar y experiencias asociadas a cafeterías. En la pregunta sobre género participaron 109 personas. La categoría con mayor frecuencia fue mujer, con 58 respuestas, equivalentes al 53.2%. Los hombres representan el 34.9% y un 111.9% prefirió no indicar su género. La moda de esta variable es, por lo tanto, mujer. Esta información permite describir la comprensión de la muestra. Sin embargo, no permite coincidir que las mujeres consuman más café que los hombres. Para sostener esta afirmación es necesario usar la variable de género con frecuencia, gasto, número de tazas consumidas. Para sostener, por ello, utilizamos este resultado exclusivamente como antecedente de caracterización y evitamos formular una relación de los datos presentados no muestran. La frecuencia de consumo es una variable cualitativa ordinal porque las preguntas pueden organizarse según su recurrencia. La más llamativa fue más de 3 veces a la semana, con 56 respuestas, corresponden al 51.4%, un 30.3% declaró consumir una vez al día y un 18.3% consume café solamente en ocasiones especiales. La moda fue más de 3 veces a la semana. En términos generales, más del 80% representa un consumo semanal, frecuente o diario. En este resultado muestra el café no corresponde principalmente a un producto reservado para ocasiones especiales, sino que forma parte de una rutina cotidiana o recurrente. La preparación preferida fue el cappuccino con 38 respuestas, equivalente en 34.9%. En segundo lugar se ubicó el café normal tradicional con un 32.1%. Alcanzó un 17% y el café con leche o latte un 15%. La moda fue cappuccino. Cappuccino y café normal reúnen conjuntamente el 67% de las preferencias. Esto indica que las respuestas se concentran en preparaciones conocidas y ampliamente disponibles para un negocio gastronómico. Este resultado sugiere que esas dos alternativas deberían formar parte de la oferta base. Las preparaciones restantes podrían utilizarse para ampliar variedad y atender segmentos específicos. El 72,5% de los participantes declaró tener una cafetera en su casa, mientras que el 27,5% indicó no poseer una. La moda es sí. Este resultado evidencia una disponibilidad de equipamiento doméstico para preparar café. La presencia de una cafetera facilita que el consumo ocurra dentro del hogar y pueda explicar parcialmente la frecuencia observada anteriormente. Desde el punto de vista gastronómico, este antecedente representa tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad consiste en ofrecer café, insumos o productos completamente para la preparación doméstica. El desafío es que una cafetera debe entregar un valor adicional que no pueda ser replicado fácilmente en casa, como calidad, experiencia, ambiente o preparaciones especializadas. Entre las respuestas registradas, el tipo más frecuente fue la cafetera expreso manual con un 38.7%. Cerca se encuentran las cafeteras de cápsula con un 36,6%. La prensa francesa representa el 17.2% y la cafetera italiana o moca el 7.5%. La moda fue expreso
expreso manual. Expreso manual y cápsulas concentran en conjunto el 75,3% de las respuestas válidas. Estos resultados muestran dos tendencias. Por una parte existe interés por una preparación más controlada o especializada mediante expreso manual. Por otra existe alta preferencia por la rapidez y facilidad que ofrecen las cápsulas. Antes de exponer debemos revisar por qué esta pregunta representa 93 respuestas válidas si solamente 79 personas declararon tener cafetera. Si la base se mantiene, explicaremos que la pregunta condicional no restringió completamente la respuesta y reconoceremos esta limitación del instrumento. El gasto semanal de café fue una de las variables que adquirió mayor depuración. Algunas personas ingresaron valores numéricos y otras utilizaron expresiones como 12.000 o 6 lucas. Estas respuestas fueron normalizadas cuando su significado era equívoco. El análisis final consideró 97 respuestas válidas. La medida fue de 7.108 pesos y la mediana de 5.000 pesos. La diferencia entre ambas medidas muestra que algunos gastos altos elevan el promedio. El 37.1% gasta entre 3.000 y 5.000 pesos y el 34% entre 6.000 y 10.000 pesos. En conjunto, el 87,6% declara gastar hasta 10.000 pesos semanales. Esto sugiere un consumo frecuente, pero concentrado principalmente en rangos bajos y medios. Desde gastronomía, una oferta de café debería considerar precios accesibles y alternativas de mayor valor agregado para quienes representan una disposición de gasto superior neto. Pasando al consumo diario, los datos muestran que el hábito se encuentra firmemente entre las 2 a 3 tazas. El promedio exacto es de 2.6 tazas al día, siendo las 3 tazas la opción más frecuente y repetitiva, con casi 34% de preferencia entre los encuestados. Por lo contrario, el consumo más elevado es minoritario, apenas del 6.4% de las personas declarando tomar 5 tazas al día. En conclusión, estos números reflejan un perfil de consumo predominantemente moderado. Además de estos datos, complementan la frecuencia semanal, demostrando que no solo es un hábito recurrente, sino que la gran mayoría consume múltiples tazas de café a lo largo de la jornada. Al analizar la frecuencia con la que las personas visitan estos lugares, encontramos que la opción más repetitiva es la asistencia ocasional, liderada por casi un 35%. Le sigue quien asiste una vez a la semana con un 24% y un 15% que da de forma habitual pero sin una rutina fija. En contraste, el desinterés o la inasistencia suman menos del 25%. Esto nos demuestra que existe un interés real por las cafeterías de especialidad, aunque para la mayoría no sean aún una práctica frecuente. Para el sector gastronómico, este escenario representa una gran oportunidad de crecimiento. Se podría incentivar la recurrencia implementando programas de fidelidad, talleres educativos o experiencias de degustación diferenciada. Finalmente, al indagar por las razones del consumo, descubrimos que el principal motivo es el sabor y el disfrute, liderado por un 35%. Muy cerca se ubica el bienestar con un 31.5%, la búsqueda de energía, que es un 24%, y la relajación un 7%. La moda, por lo tanto, es la experiencia sensorial. Este hallazgo es clave. Demuestra que el café no solo se toma por un efecto estimulante, el sabor, el bienestar y la relajación releva una fuerte componente emocional. Por el sector gastronómico, esto significa que el producto debe diseñarse y comunicarse como una experiencia completa, donde el aroma, el ambiente, la presentación y la atención importan tanto como la bebida misma. Para cerrar, el objetivo de caracterizar los hábitos de consumo del café se cumplieron con éxito. Mediante el análisis descriptivo identificamos los patrones clave en frecuencia, equipamiento, gastos y motivaciones. Los hallazgos muestran que el café se consume diariamente, regularmente, centrado en 3 tazas y concentrado en adultos jóvenes. Existe una alta posibilidad de cafeteras en el hogar, consolidando el consumo doméstico. Además, las preferencias se inclinan hacia el cappuccino y el café tradicional, con gustos moderados y motivados principalmente por el sabor, el disfrute y el bienestar. Desde la perspectiva gastronómica, esta radiografía es una herramienta estratégica clave para diseñar cartas, fijar precios y estructurar experiencias de servicio de forma segmentada. Como equipo valoramos el aprendizaje de trabajo con datos reales, extendiendo la complejidad de planificación, validar y depurar una encuesta. Reconocemos limitaciones metodológicas como la alta concentración de participantes jóvenes. Al no ser una muestra probabilística, los resultados describen estrictamente el grupo
grupo encuestado y no se debe generalizar para toda la población chilena. Para finalizar, queremos destacar cómo la asignatura de resolución de problemas y datos se conecta directamente con el resto de nuestra carrera en gastronomía. La estadística aplicada desarrollamos las competencias para calcular la media, mediana y moda. En costos analizamos el gasto, nos ayuda a entender la disposición de pago al cliente, mientras que en marketing identificamos las motivaciones, nos permite segmentar el mercado y diseñar ofertas atractivas. Asimismo, estos datos optimizan el servicio al cliente al adaptar la experiencia y potenciar el área de innovación al evaluar la visibilidad de nuestro emprendimiento. Más allá de lo técnico, fortalecemos competencias transversales claves: el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el dominio del Excel y la toma de decisiones basadas en evidencia. En síntesis, este aprendizaje no se limita en una nota, se transforma en una herramienta estratégica indispensable para la gestión, la operación de los futuros proyectos en gastronomía. Muchas gracias por su atención.